Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar en la casa del Señor en esta tarde, conmemorando la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Yo pienso de que cada mes nosotros lo recordamos, pero pienso que todos los días debemos de vivir como que estuviéramos tomando la cena del Señor. Amén, hermano. Todos los días debemos de hacer un recordatorio de que Cristo murió en lugar de nosotros en la cruz. Amén. Gloria al Señor. Tengo un privilegio enorme en esta tarde de compartir con ustedes la oración más sublime, la oración más maravillosa que se ha expresado y está escrita en la palabra del Señor. La oración, ni más ni menos, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es maravillosa, por eso es hermosa, por eso es incomparable, es única. Pero no solamente por eso, sino por su contenido. Amén. En lo que ustedes buscan, San Juan 17, hermanos, quiero un saludo a todos los hermanos que están conectados en las redes sociales, muchos en El Salvador, en otros países del mundo, en Estados Unidos, en la ciudad de Las Peras, dice el hermano Alfredo Salazar. Saludo a esa familia, a los hermanos que se conectan también en San José, California, a la filial de Damasco. Creo que al finales de octubre van a estar aniversario, ¿verdad, hermano pastor? Amén. Aniversario allá. Saludos para todos ellos, para todos los hermanos y amigos que se van a conectar por las redes sociales. Gloria al Señor. Es un privilegio enorme, vuelvo a repetir, hermano, pero a la vez muy comprometido. Porque yo le decía al Señor, yo no soy digno de compartir esta oración, la más maravillosa. Pero a mí me tocó. Amén. Hemos escuchado, hermanos, las predicaciones de los hermanos que me han precedido. Hermosas, hermanos. Y una de las oraciones que a mí me ha impactado siempre es la oración de Moisés. Porque ¿cómo es posible que un hombre, que Moisés es un gran siervo de Dios, por supuesto, pero un hombre haya cambiado, por decirlo así, la forma o la decisión que Jehová Dios había determinado para con el pueblo de Israel? A mí me impacta eso, porque partiendo de que Dios es inmutable, que no cambia, ¿y cómo que cambió? El punto es esto, hermano, que allí, aunque yo no voy a tratar esa oración, pero de manera de introducción estoy haciendo. Hermanos, Dios también hace funcionar sus otros atributos, su misericordia y su gracia. Amén. Todo, yo he dicho muchas oportunidades, todos los atributos de Dios no funcionan independientemente de uno del otro, no, todo funciona. Amén. Entonces, pero hermanos, la oración de Jesús es fuera de serie. Amén, hermanos. Si a usted no le impacta la oración de Jesús, pues problema suyo. Pero es impactante esta oración. Y así en una forma rapidita, hermano. Porque imagine comentar versículo por versículo. Nos amanece. Y segundo, no tengo la capacidad teológica para descuartizar, por decirlo así en buen salvadoreño, cada versículo. Porque hay uno muy profundo en su contenido, mi hermano. Pero voy a tratar con la ayuda del Espíritu Santo
para compartir con ustedes esta palabra. ¿Sabe? A esta oración se le llama la oración sacerdotal. Curioso, porque Jesús no estaba ejerciendo su ministerio como sumo sacerdote en este momento. Estaba ejerciendo su ministerio, aunque ya estaba llegando su última hora de su ministerio como profeta. Ahorita sí ya está como sumo sacerdote a la derecha del Padre. Entonces todos sabemos, o si alguno no sabe, van a saber que la función de un sacerdote era abogar ante Dios por el pueblo, representar el pueblo ante Dios. Entonces Jesús hace esta oración sacerdotal, hermano, porque en toda esta oración es intercesora. Solamente los primeros versículos es una petición muy personal. Amén. ¿Estamos listos? Dice esta palabra: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Quedémonos por un momento ahí. Esta petición de Jesús es muy personal. En estos versículos que hemos leído, hermano, vemos la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Vemos su preexistencia. Como ya todos sabemos de que Jesucristo no empezó a vivir, por decirlo así, desde que nació del vientre de María. Jesús es eterno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús es eterno, siempre ha existido. No tiene principio, ni tiene fin. Jesús está hablando con su Padre estas cosas. Dice que ha llegado el momento, dice ahora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Dónde empezó, hermano? En cierto modo, cuando se cumplió esto, que Jesús está pidiendo que el Padre lo glorifique. Ni más ni menos cuando Jesucristo está muriendo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos dicen amén a eso? Curioso, pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, es glorificado por el Padre. Porque Jesús estaba haciendo no la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Amén. Entonces, y cuando las personas, cuando los creyentes hacemos la voluntad del Padre, entonces Él es glorificado. Amén. Él es glorificado cuando hacemos la voluntad de Él. Entonces Jesús está diciéndole al Padre que lo glorifique. Ha llegado la hora, dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Si leemos el verso 2, el verso 5, verso 4, yo te he glorificado en la tierra, dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Primero, hermanos, cuando Cristo, vuelvo a repetir, cuando Cristo muere en la cruz,
el Padre lo glorifica. Y Él dice también, yo te he glorificado en la tierra. Durante todo el ministerio, hermano, que nuestro Señor Jesucristo tuvo en la tierra, siempre le dio la gloria a su Padre. Nunca agarró gloria para Él. ¿O no es verdad? No se encuentra en una parte donde Jesús está agarrando la gloria para Él, sino la gloria era para el Padre. Por eso Él dice con tanta categoría, le dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿Y en qué otra forma Jesús había glorificado ya al Padre? He acabado la obra que me diste. Algo curioso, mi hermano. Porque Jesús no había ido al Calvario todavía. Pero Él hace como que la obra ya la había terminado. Sencillo, hermano. Faltaban más o menos como unas 16 o 18 horas para que Cristo muriera. Porque estas palabras, esta oración, Jesús la hizo en el lugar donde se había celebrado la última Pascua con sus discípulos y al mismo tiempo había instituido la Santa Cena que hoy nosotros hemos conmemorado. Allí mismo estaba. Entonces, Él dice, he acabado la obra. No se había materializado el hecho de que Cristo estuviera muriendo en la cruz, pero ya estaba cumplido el plan, hermano. El plan profético de Dios para salvar a la humanidad caída, hermano, ya estaba completo, porque Jesús ya había vencido el Calvario en la oración del Getsemaní. Allí venció Jesús, hermano, en la oración del Getsemaní. Allí estuvo la victoria. ¿Se acuerdan lo que Él dijo, hermanos? Así en una forma parafraseada, como de, mira, Dios Padre, si tú tuvieras un plan diferente para salvar a la humanidad, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Amén. No sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermano, el plan ya estaba casi terminado. Por eso Él dice, en tiempo pasado, he acabado la obra que tú me diste, hermano. Gloria al Señor, hermanos. Esto es maravilloso, esto es algo profundo. Por eso, ya en el verso 5, Jesús está hablando, le está pidiendo al Padre, como quien dice, mira, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí se trata, ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo. Oiga bien esto. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa gloria, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, por tal de venir a salvar a la humanidad caída, se despojó de su gloria que tenía a la derecha del Padre. ¿O no es cierto? Filipenses capítulo 2. Se pueden leerlo. La humillación y la exaltación de Cristo. Él se despojó de su gloria, tomó forma de hombre y también siervo. Y si eso fuera poco, sufrió la muerte y muerte de cruz. La muerte más horrible que ha existido en la humanidad por la crucifixión. Entonces Jesús está pidiendo al Padre que ya lo glorifique a Él al lado suyo. Y ahorita Jesucristo está a la derecha del Padre, hermano. Con la gloria aquella que tuvo antes que el mundo fuese, porque Él cumplió con el plan profético de salvación para toda la humanidad. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Bien. Ahora bien, verso 6,
Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les ha dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Nuestro Señor Jesucristo vino a dar a conocer el nombre de su Padre con la predicación del Evangelio. Y dice él, hablando de sus discípulos, dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Todas las personas, todos los discípulos, todos los creyentes en Cristo Jesús, le pertenecemos al Padre por creación. Le pertenecemos al Padre por redención. Amén. Y le pertenecemos al Padre por elección. Pero como lo que es del Padre es del Hijo. Amén. Esta es la unidad. Y lo que es del Hijo es del Padre. Amén. Es la unidad sustancial. ¿Va? Aquí no se menciona el Espíritu Santo, pero aquí está. Cuando estudiamos en doctrina la unidad sustancial de Dios, decimos esto, que Dios es en tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. Amén. Entonces, Él dice, tuyos eran y me lo has dado. Entonces, ¿para qué se lo dio al Padre a Jesús? Se lo dio como el maestro, para que le enseñara la palabra del Señor. Se lo dio para que lo redimiese. Amén. Se los dio para que lo justificara. ¿Por quién es el que justifica? ¿Quién redime, mi hermano? Es el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Jesucristo nos redimió. Jesucristo nos justificó. Amén. Entonces, tuyos eran y me lo has dado. Como un Salvador, como un Maestro también. Jesús, Dios el Padre se los dio a Jesús para que los cuidara como el buen pastor cuida a las ovejas. Amén, hermanos. Sí, esa es la función. Nuestro bendito Salvador Jesucristo. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Hermanos, hasta Nicodemo, que era miembro del Sanedrín, persona importante de los fariseos, echó de ver, hermanos, que lo que hacía Jesús no era cualquier cosa. Cuando él llega de noche le dice, sabemos que has venido de parte de Dios. Por las cosas que está haciendo, nadie las puede hacer si no fuera de Dios. Entonces, cuando Jesús está diciendo eso, está comentando de que todos los que vieron el ministerio de Jesús, dice que creyeron que procedía del Padre, excepto los incrédulos, los contrincantes religiosos de su época, que cuando Cristo aparece allí en su ministerio haciendo grandes maravillas, ellos se llenan de celo religioso porque se tambalea la base de su falsa religión. Por eso los fariseos, los saduceos se enojaban con Jesús porque su religión estaba tambaleando, porque estaba viendo a un predicador diferente, un predicador que la palabra impactaba en el corazón, en la mente de las personas, y eran multitudes que seguían a Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Gloria a Dios. No era el mensaje de los fariseos, aunque fueran grandes maestros de la ley. Toda la gente veía que él enseñaba, hablaba
como quien tiene autoridad, dice la palabra. No era un mensaje barato, superficial como de los fariseos. Entonces, hermanos, por eso Jesús dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Claro, todo lo que tenía Jesús procedía del Padre, porque Jesús y el Padre una cosa son. Amén. Gloria al Señor. Estamos en la parte de la petición personal que está haciendo en su oración aquí en este momento. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos lo recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Está hablando de sus discípulos. Mire, esta oración de primera instancia es para sus discípulos. Claro, nosotros los predicadores a veces la aplicamos y lo hacemos extensivo para todos los creyentes en Cristo Jesús, pero específicamente esta oración era por sus discípulos, para ese círculo de 12, que todavía estaba Judas aquí. Dice, verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Hablando de sus discípulos. Verso 9. Perdón. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. El mundo no es el cosmos, hermano. No es la tierra, es el sistema perverso y malvado que está dirigido. ¿Saben por quién ustedes, va? Este sistema lleno de tanta maldad está dirigido por el diablo, que el Señor lo reprenda. Él no está orando por ellos, está orando, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, le dice. Allá le dice que se los había dado a él, y ahora aquí dice, porque tuyos son. Pero ¿cuál es la respuesta de esto? Verso 10 lo dice. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Perdón, tengo problemas con la garganta. Oiga eso. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Estamos hablando de lo mismo, hermano. Jesús y el Padre, una misma cosa. Dos personas diferentes. Con el Espíritu Santo tres, pero un solo Dios verdadero. Entonces, por eso él dice eso. Pero es algo bien interesante, Kimmer. Dice, he sido glorificado en ellos. ¿Cómo es eso? Los discípulos, hermanos, glorificaron a Jesús cuando ellos cumplieron el plan y el propósito por los cuales Él había instruido y lo había enviado a predicar el Evangelio. Cuando ellos oraban por los enfermos, cuando ellos reprendían a algún demonio, cuando hacían algo de la obra del Señor, quien era glorificado no eran ellos, era Jesús. De igual manera, cuando nosotros, el Señor los usa en su obra para hacer algo, la gloria no es para nosotros, la gloria tiene que ser para el Dios eterno, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Si yo se lo he dicho al Señor en oración privada, no permita, Dios mío, que Dios me robe una pizca de tu gloria, porque tú no compartes tu gloria con nadie, mucho menos conmigo, le digo. Así le digo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque uno es ruin, mi hermano. Uno es ruin. Mire, no vaya a ser que un enfermo sea sanado porque uno ha orado por él, que ya no queremos robar la gloria, que solamente a él le pertenece. A él sea toda la gloria y la honra y la alabanza.
Aleluya, gloria a Dios. Por eso Él dice, ellos, yo he sido glorificados en ellos. Si no por, estamos en el verso 10 al final. Y he sido glorificado en ellos. Verso 11. Aquí algo profundo, hermano. Míreme, yo me he debatido pensando. Y el martes tuve la oportunidad de leer un Nuevo Testamento interlineal. ¿Qué es eso? Arriba en griego y abajo en español. Yo no leí en griego, por supuesto, porque no puedo. Porque no puedo bien el español, mucho menos griego. Pero abajo está el significado. Y dice lo mismo. Yo pensé que la traducción esta tal vez era un problema, pero no, en el griego también está lo mismo, mi hermano. Mire, leamos así detenidamente el verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo. Paremos un momento. Les pregunto, yo hace un momento les di a dónde estaba Jesús. Pero Él dice, ya no estoy en el mundo. Y después dice, mas estos están en el mundo. No se refiere al sistema. Ahí no se refiere al sistema. Se refiere a toda la humanidad. Pero es algo curioso, porque Jesús no había muerto, ni mucho menos había ascendido a los cielos para decir, yo ya no estoy en el mundo. Pero allí dice, yo ya no estoy en el mundo. ¿Sabe? Todos sabemos, si no lo saben, todos lo van a saber. Jesucristo tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Y en esa unión, en teología se le llama la unión hipostática de Cristo. Jesús está hablando no como humano, sino como divino. Está hablando como Dios. Ya no estoy allá en el mundo, estoy aquí contigo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús también tiene un atributo que se le llama omnipresencia. Amén. Él como Dios está en todas partes. Él está aquí. ¿Cuánto alaban al Señor? Jesús está aquí, hermano. Jesús está aquí. Está en cualquier parte del mundo y está en su trono. Amén. Allá está en su trono, pero está aquí. Es omnipresente. Entonces, yo ya no estoy en el mundo. Pero esto le dice, por sus discípulos, aquí se queda en el mundo. Aquí está en el mundo. Continuemos a finalizar el verso 11. Y yo voy a ti. Mire, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Amén. Qué curioso. Acaba de decir que ya no está en el mundo y después la otra frase dice, ¿cómo dice? Y yo voy a ti. Mezcla lo divino y lo humano. Jesús como humano, hermano, estaba allí con sus discípulos. Allí estaba, pero como divino estaba a la derecha del Padre. Pero como humano Él dice, yo voy a ti. Porque ya, vuelvo a repetir, unas 16 o 18 horas para ir al Calvario. Amén. Entonces, esto es lo tremendo, esto es lo profundo a veces, hermano, que nuestra mente tan finita, hermano, no alcanza a entender, hermano. Sí. Ahora es otra petición. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Vamos a hablar, hermanos,
de guardar. Yo les dije que Dios le había entregado a sus discípulos a Jesús como el buen pastor para que los guardara. Esa es la función del buen pastor. Entonces solamente que los guardara, sino que los protegiera y les proveyera lo necesario. Amén. Como ovejas. Entonces, mi hermano, pero también agrega, en el verso 11, agrega y dice, para que sean uno así como nosotros. Ahora quiero hablar de la verdadera unidad, pero para ello quiero que vayamos a otros versículos que habla acerca de la unidad. Sí, veamos los versículos siguientes. Dice, verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí está incluyendo a los que iban a creer después por la palabra de sus discípulos. Y ahí estamos incluidos nosotros. Pero un momento. ¿Cuál es la perfecta unidad? No es la unidad de organización. No. La iglesia, aunque en cierto modo es una organización, pero es un organismo. Aquí estamos organizados, pero la iglesia local es una organización. Pero la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es un organismo, mi hermano. No es lo mismo que organización. Entonces, pero ¿cómo se tiene que haber una unidad perfecta? En tres aspectos. Mire, Jesús no pensaba diferente que el Padre. ¿O sí? No, un mismo pensamiento, el intelecto. El Padre no pensaba diferente que el Hijo. No, un solo pensamiento. Amén. Pero también un mismo sentir. Es la otra parte de la emoción. Un mismo sentir. El apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses capítulo 2, les dice en el verso 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Un mismo pensamiento y un mismo sentir, la sensibilidad. Amén. Pero también unidad en la voluntad. En esas tres cosas nosotros somos la imagen de Dios. Intelecto, voluntad y sensibilidad. Jesús no sentía diferente que el Padre, ni el Padre sentía diferente que el Hijo. Era un mismo sentir. Amén. Jesús no tenía una voluntad diferente a la voluntad del Padre. Era la misma voluntad. Porque de lo contrario, hermano, esto no hubiera funcionado. La empresa de la salvación para la humanidad no hubiera funcionado. No. Que el Padre pensaba una cosa, que el Hijo decía otra cosa. No, el Padre no podía decirle, Padre, yo pienso que para salvar a la humanidad hiciéramos esto. ¿Qué te parece? No, una sola voluntad. Vuelvo a repetir. Unidad en pensamiento, unidad en sentimiento, sensibilidad y unidad en voluntad. Amén. ¿Entendieron o quedaron más enredados? Esa es la perfecta voluntad, hermano. Entonces, por eso estamos aquí tratando el verso 11 al final, para que sean uno, así como nosotros. Dice el Padre, le dice Jesús al Padre. Veamos el verso 12. Cuando estaba con ellos, término pasado, el verbo estar lo conjuga aquí la Reina Valera en pasado.
cuando estaba con ellos. ¿Está notando, mi hermano? ¿Me está siguiendo? Cuando estaba con ellos, y no ahí estaba con ellos, donde habían celebrado la Pascua. ¿Y por qué le dice cuando estaba con ellos? Nuevamente está hablando como divino. Amén. Estaba hablando como Dios. Pues ya estaba allá. Vuelvo a repetir, como es omnipresente, estaba con el Padre. Cuando estaba con ellos, le dice, en el mundo yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste, yo los guardé en ese tiempo pasado. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Todos sabemos que fue Judas. Tenga cuidado con los predicadores en las redes sociales, hermano, porque yo oí un predicador diciendo que Jesús había salvado a Judas. ¿Sí? Y Dante Gebel, yo he leído buenos mensajes, pero en un mensaje estaba diciendo que el arrepentimiento de Judas fue mejor el de Pedro. El problema de Judas fue que no acudió a Jesús, sino que acudió a los falsos sacerdotes. Dice que, y todos sabemos que lo que Judas usó no fue arrepentimiento, sino un remordimiento que sintió en su corazón. Si verdad, si hubiera arrepentido, hubiera ido a Jesús, como Pedro, ¿verdad? Amén. Pero él dice que el arrepentimiento de Judas era mejor que el de Pedro. Mira. Tengan mucho cuidado. Enseñar herejía. Pero aquí dice la palabra. ¿A quién le vamos a creer? ¿A un buen predicador de televisión o de cualquier clase? ¿O lo que dice Jesús? ¿Ah? ¿A quién le vamos a creer? ¿A ellos o lo que dice Jesús ahí? Dice que todos fueron guardados. Se perdió el que se iba a perder, para que la escritura se cumpliese. Judas quiso cumplir la escritura, mi hermano. Yo no creo nunca, como algunos filósofos dicen, que cómo es posible que Dios iba a condenar a Judas si él mismo lo había elegido para cumplir un propósito. Así dicen algunos filósofos, no grandes pensadores. Si Dios escogió a Judas, porque él era un siervo de él, porque iba a cumplir con un plan, dice. Entonces no podía condenarlo, ¿sí? Pero la Biblia dice lo contrario. Lo que pasó con Judas, hermano, que mire, Judas tuvo el mejor maestro y no aprendió nada. Tuvo el mejor amigo y no apreció su amistad. Tuvo el mejor sanador. Amén. Tuvo el mejor psicólogo. Y no fue curado a su corazón, de su alma. Y se perdió. Como muchas personas en el mundo, teniendo al único, el verdadero Salvador, se van a perder. No es porque Dios quiera que se pierda, sino porque no reciben a Jesús como Salvador personal. Amén. Mucho cuidado con la doctrina de la predestinación, que diciendo yo, como Dios es soberano, dicen ellos, dicen, me da la gana de que Juan se salve y este Pedro yo lo voy a condenar. No, no es así. No. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es una decisión muy personal que las personas tenemos que tomar en la vida, hermano. O rechazamos a Jesús o lo aceptamos, sencillo. Y las consecuencias van a ser diferentes, por supuesto. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Todavía están despiertos? Amén. Si no, los cohetes los van a despertar. Amén. Seguimos. Verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Cuánto tienen el gozo cumplido en ustedes, hermano? En Cristo Jesús. Y allá fue para los discípulos. Aquí también es para nosotros. Amén.
Gloria al Señor. Verso 18. Verso 14. Yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No hay ninguna razón, hermano, que el mundo nos ame. No hay ninguna razón. ¿Por qué nos va a amar el mundo? Y ahí dice, como no somos del mundo, el mundo no tiene por qué amarnos. Tiene que aborrecernos, si así dice la palabra. Claro que hay excepciones. En su vida como cristiano, hermano, yo sé que cada uno de nosotros tenemos personas que no son cristianas, que nos respetan, ¿o no es cierto? Pero nos respetan porque ve el cambio que Dios ha operado en nuestras vidas. Porque si no hubiera cambio, ¿qué nos van a respetar? Pero no crea, generalmente el mundo no nos ama. Porque como no somos de ellos, porque nosotros estamos corriendo en contra corriente. Amén, hermano. Nosotros somos debemos tener como el salmón. El salmón es el único pez que puede nadar contra la corriente para poner sus huevos. Entonces, hermano, aquí el Señor en su palabra dice que el mundo nos va a aborrecer. Así que no nos sorprenda eso. Yo pienso que hay dos tipos de enemigos. El enemigo contento es aquel que dice, buenos días, don Genaro, ¿qué tal? Que le vaya bien. Pero de ese me tengo que cuidar. Y el propio enemigo, que ese me hace la vida de cuadritos. Ese es enemigo declarado. Pero enemigos contentos, hay que el Señor nos ayude, que Él nos cuide, mi hermano. Entonces, verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sabe por qué, hermano? Dios o Jesús oró al Padre y le dice, no ruego que los quites del mundo. No hablando, no es el sistema perverso, no. Está hablando de esto, de la humanidad. ¿Por qué? Porque la iglesia, o sea, los discípulos allí en primera instancia, tenían que cumplir con un plan. Amén. Jesús les había dicho durante su ministerio que ellos eran la sal de la tierra. ¿Verdad que sí? Dos propiedades básicas de la sal. Da sabor. ¿Cuánto les gusta la comida sin sal? A nadie. La otra propiedad básica, preserva. Mire, la iglesia tenemos que ser la sal que le dé sabor a este mundo insípido. Y si Dios sacaba a sus discípulos de la tierra, los hubiera pasado a Marte o cualquier planeta, ¿cómo iban a ser sal en la tierra? Además, Él les dijo que eran la luz. Vosotros resplandecéis como luminares en este mundo de tinieblas, hermano. Entonces, no podía sacarlos de este mundo. No podía llevarlos a la luna, aunque muchos creyentes que todavía están en la luna, pero es otra cosa. Todavía están en la luna. Pero, hermanos, el Señor lo que está diciendo al Padre, que no los quite del mundo, sino que los guarde del mal. ¿Sabe que en el griego leí la Biblia, como le digo eso, y no es del mal, es los guardes del maligno? Porque el griego enfoca más la causa, oiga, que el efecto. ¿Por qué? ¿Quién es el causante de toda la maldad?
No es el diablo, porque el Señor lo reprenda. Entonces, en el griego, por eso la versión NTV traduce, no traduce, sino que los guarde del maligno. Y el maligno es Satanás, que el Señor lo reprende. Amén. Claro, el efecto de él es la maldad que estamos viviendo. Bien, nos guarda del maligno, el Señor nos guarde toda la maldad. ¿O no es cierto? Amén. Primero enfoca la causa en el griego. No quiere decir, no estoy diciendo que esta versión de que estamos leyendo no sirve, no. Esa es la diferencia. Ahora bien, verso 16. Dice la palabra, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cuántos son del mundo aquí? Espero que nadie. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros no somos del mundo, pero el mundo lo hemos traído aquí. Entiendo el silencio. No estamos en el mundo, pero el mundo lo hemos traído nosotros aquí. ¿Entendieron? ¿Sí? Muchos predicadores dicen que la iglesia está llena de mundo, pero ¿cómo es que entró el mundo? Y no son muchos de nosotros, lo hemos traído para acá. Pues. Salimos de allá, pero lo metimos a la iglesia con ciertas cuestiones. Allá le dejo para que usted la interprete. ¿Verdad? Pero el Señor dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mire, hermano, aquí hay algo profundo. Dios me ha revelado, me hacía sentir algo profundo aquí. ¿Sabe por qué? Porque aquí vemos nosotros que dice, santifícalo, o sea, apártalos, sepáralos en tu verdad. O sea, tu palabra es verdad. Pero no se refiere tanto a esta letra aquí, ni a este papel, sino al espíritu de la letra. Amén. El espíritu, usted puede leer la Biblia, no produce nada en usted, pero si el espíritu de la letra entra en su mente, su corazón, entonces transforma sus vidas. Amén. Pero hay algo más profundo. Y oraba al Señor, Señor, no quiero decir alguna herejía que no tenga fundamento bíblico. Pero sabe, bien profundo y escondidito está. Que Jesús está diciendo, se lo voy a parafrasear de esta manera, Jesús está como diciendo, santifícalos en mí, que yo soy tu palabra viva. ¿O no es Jesús la palabra viva de Dios? Sí, Jesús es la palabra viva. Si pudiéramos desglosar, hermano, no tenemos mucho tiempo, pero si pudiéramos desglosar Juan 1:1, hermanos. Juan 1:1. En el griego dice, en el principio era el Logos. Y el Logos era con Dios. Y el Logos era Dios. Leí hace un tiempo. ¿Qué significa el Logos? Es palabra. Pero ¿qué es realmente el Logos? Es la expresión de un pensamiento. Es la expresión de un propósito, de un concepto. O sea, Jesús, hermano, es la expresión del Padre. Amén, hermano. Jesús es la expresión de la palabra viva del Padre. Es más, en Juan 1:3 o 4 parece, dice que por Jesús fueron hechas todas las cosas que vemos y las que no se vemos. Porque cuando el Padre decía, háganse, ahí estaba Jesús. Jesús es co-creador juntamente con el Padre. Amén. Sí, Jesús es creador juntamente con el Padre, porque Él es la palabra viva. Hebreos 4:12, allí en lo profundo, no es tanto esta palabra, es Jesucristo, hermano. El único que penetra hasta partir el alma, lo más profundo del ser humano, y puede discernir las intenciones del corazón del hombre. Amén.
En otras palabras, podemos decir, parafraseando, Jesús decía: Padre, santifícalos en mí, que yo soy tu palabra y yo soy la verdad. ¿Quién es la verdad, hermano? Jesús es la verdad. Jesús es la palabra viva de Dios. Amén. Los apartás, o sea, santidad, santificarlo es separar, apartar para el servicio del Señor. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Otra vez, Jesucristo dice que se santificó. O sea, Jesucristo se apartó exclusivamente para cumplir el plan profético de salvación que el Padre y Él mismo habían creado desde antes de la fundación del mundo, de la eternidad pasada. Amén. Gloria al Señor. Así rapidito. Por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, o sea, en Él mismo o en la palabra. Verso 20. En el verso 20, hermano, aparecemos nosotros. ¿Sí? Lo leemos. Dice: mas no ruego solamente por esto. ¿Por quiénes? Por sus 11 o 12 discípulos. Sino, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, que la iglesia o los discípulos de Cristo iban a llevar este mensaje, y lo hicieron, hermano. Y esto también aplica para usted y para mí, hermano. ¿Cómo van a creer las personas que no son cristianas? ¿Cómo van a creer en Cristo si nosotros no les predicamos? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo van a creer? Imagínense si los discípulos hubieran callado allá, ¿cómo iba a nacer la iglesia? Pero como por la palabra de ellos, mire, ha llegado hasta nosotros. Y si el Señor no viene entre unos 20 años, por la palabra suya, por la palabra mía, predicar la palabra, ¿cuántos nuevos creyentes van a estar aquí en Damasco o en otras congregaciones? Porque no buscamos llenar solo el templo nuestro, si lo importante es que las almas se salven. Las almas se conviertan a Cristo. Eso es lo importante. Amén. ¿Cuánto alaba al Señor, hermano? Por la palabra de los discípulos, hermano. Entonces, estamos nosotros aquí. Mire, es algo admirable, hermano, que Dios en su omnisciencia, en su presencia, digo presencia, no presencia, la capacidad de saber las cosas de antemano. Él nos vio a nosotros arruinados en el pecado y en la maldad, y le dolió su corazón. Amén, hermano. Sí, porque el Cordero de Dios, Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios ya conocía, nos miraba, hermano, como ya les he dicho en otras oportunidades. Para Dios no existe el pasado, no existe el futuro. Él vive en un presente continuo. Amén. Él lo vio a usted cuando andaba borracho, mujeriego, parrandero, jugador, maltratador de mujeres. Él lo vio, Él nos vio allá desde la eternidad pasada. Y le dolió su corazón y creó un plan perfecto. Y lo cumplió en nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Por qué? Por la palabra de ellos. Ahí estamos. Ahí está usted y estoy yo, hermano, que están sintonizando en las redes sociales. Ahí está usted también. Y si hay amigos aquí, ahí está usted, mi amigo o mi amiga.
en esa oración esté incluido. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Para que sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hablé acerca de la unidad del Padre con el Hijo. Pero, ¿qué le parece la unidad de la iglesia con Cristo? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, ¿o no es verdad? ¿Saben eso ustedes, hermano? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. No este templo, no. La iglesia somos nosotros. Somos el cuerpo místico de Cristo. Pero un cuerpo sin cabeza, ¿qué pasa? ¿Tiene vida o está muerto? Está muerto. Entonces, la iglesia debe estar unida a Cristo. Amén. Porque Cristo es la cabeza. Amén. Cristo es la cabeza. Y como Cristo está en el Padre y Padre en Cristo, entonces vemos una triunidad allí. Nosotros como iglesia estamos unidos a Cristo y unidos al Padre, el Padre en nosotros, el Hijo en nosotros y nosotros en el Hijo. Si leyéramos el capítulo 15 en los versículos que vemos ahí, dice, verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Oiga, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Oiga, unidad espiritual, por supuesto. Llevamos mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, nosotros somos uno con Cristo y uno con el Padre. Amén. Sí, hermano, sí. Somos uno con el Padre, uno con Cristo. Vuelvo a repetir, Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, nosotros en el Padre y Padre en nosotros. Es la perfecta unidad. Pero como ya expliqué, en los tres aspectos de la unidad, intelecto, voluntad y sensibilidad. Entonces, seguimos. Todavía tengo unos minutos para llegar a la cita. Bien. Dice el verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Me va hablando de la unidad, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, le dice, o sea, en sus discípulos, y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad. Mire, si la iglesia apostólica no hubiera sido perfecta en unidad, no hubieran llenado a Jerusalén y a todos su alrededor del nombre de Cristo. Ustedes han leído el libro de los Hechos, que dice la Biblia que todos eran de un mismo sentir, ¿o no es cierto? Que ninguno tenía necesidad de nada porque las cosas las tenía en común. Lo que era de Pedro era de Juan y lo que era de Andrés era de Felipe. Amén, por decir algo. Si no hubiera sido la iglesia apostólica de esa manera, de esa unidad, no hubieran llenado Jerusalén del nombre de Cristo. De igual manera, si nosotros no somos unidos en pensamiento, propósito, amén, visión, si no somos unidos en el sentir, esa pasión por las almas, si no somos unidos en la voluntad de hacerlo, no va a funcionar, mi hermano. No va a funcionar. No, tenemos que estar unidos también uno con otro y también con Cristo y con un mismo plan, un mismo propósito, mi hermano. Amén. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos unidos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
rapidito, verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Qué curioso. Volvemos al mismo. Jesús estaba ahí con ellos, pero Él está hablando como divino, como Dios, donde yo estoy. No se refiere al lugar donde había celebrado la Santa Cena, no. Se refiere a la derecha del Padre. Donde yo estoy, ellos también estén. Vaya, imagina el verbo estar conjugado en futuro con relación a sus discípulos. Pero con relación a Él está conjugado en presente. Y yo estoy. ¿Cómo es eso? Vuelvo a repetir. Yo estoy. Y no estaba con sus discípulos, pero es donde yo estoy, ellos estén. No, se refiere a la derecha del Padre. Como Dios está hablando. Como divino. Entonces, en otras palabras, podríamos parafrasear este versículo de la siguiente manera. Señor, yo te pido, cuando yo esté a la derecha tuya, ellos también estén conmigo. Y eso se va a realizar, hermano. Amén, hermano. Un día vamos a estar con Él por una eternidad. Amén. Gloria al Señor. Por una eternidad con Él. Cumplimiento de esta petición de Jesús. Para que donde yo estoy, o sea, a la derecha del Padre, allá contigo en tu gloria, ellos estén también. Seguimos terminando el verso 24. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mire, hermano, cuando estemos ya en la presencia juntamente con Cristo, vamos a ver toda la gloria de Jesús, hermano. Toda la gloria de Él. Ahorita no podemos ver la gloria, no podemos sentir toda la gloria. Nos mataría, hermano. Cuando Moisés le dice a Jehová, muéstrame tu gloria. Claro, Jehová lo entendió a él, va. Pero ¿qué es lo que le vio Moisés a Jehová? ¿Ah? No le vio el rostro, solo le vio la espalda. Y eso se llama teofanías, manifestaciones visibles de un Dios invisible, porque Dios no tiene cuerpo, porque es espíritu. Ahí lo que hizo Dios es aparecer como que le diera la espalda. Es una manifestación como Él quiere darla, porque Moisés no aguantaba ver la gloria completa de Dios. ¿Usted cree que cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches, parece que en 2 oportunidades en el monte Sinaí, usted cree que Moisés le vio la cara o el rostro a Dios? No. Es una forma figurada donde dice el escritor que Moisés habló cara a cara con Dios, pero no le vio su rostro. No, es una forma de decir lo que estuvo en la presencia bien inmediata de Jehová, Moisés. Pero allí vamos a ver toda la gloria de Cristo, mi hermano. Porque como no vamos a tener este cuerpo corrupto, arruinado, sino un cuerpo glorificado, semejante al de Él, entonces le vamos a poder ver toda su gloria. Ahorita no, mi hermano, porque no podemos ver el sol así, y nomás quedamos ciegos. Entonces, verso 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Terminamos rapidito. Y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me ha amado esté en ellos y yo en ellos. Mire, el amor de Dios, el amor ágape, el amor perfecto, incondicional, sublime, eterno, ha sido derramado en nuestros vidas, hermanos. Y ese amor también tenemos que compartirlo con los demás. Amén. Sí.
es amor hacia las demás personas. Y sabe, yo siempre he dicho, en la ley, el molde de amor era como me amo yo, porque así dice, ¿va? Que nos amáramos como a ti mismo, dice. Pero en la dispensación de la gracia, el estándar es más alto. Y Él dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Y les pregunto, ¿habrá alguien aquí que pueda decir con tanta seguridad que ama como Jesús lo ha amado? Yo le digo que no. ¿Sabes a qué medida estoy? Porque si alguien me dijera, mire, yo quiero que dé su vida por mí, yo le diría, ¿ves que vivo? No, pero Jesús se dio su vida por usted y por mí. Amén. Pero es el mandamiento, que nos amemos unos con otros. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta reflexión rápida, Señor, de esta oración tan profunda, tan sublime, Señor, tuya, oh Jesús. Gracias, Señor. Espero que algo hayamos aprendido, Señor, algo nos ha revelado de tu palabra, Señor. Gracias por habernos incluido a nosotros, Señor, a pesar de miles de años, Señor. Sí, en la eternidad pasada ya nos viste arruinado en el pecado, en el mundo. Te dolió tu corazón de ver la creación arruinada en el pecado. Por eso creaste un plan perfecto de salvación, Señor. Nació este plan de salvación, nació en tu corazón. Por eso es una salvación grande, porque nació en tu corazón. La ejecutaste a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Padre Celestial. Gracias, oh Dios. Ahora te ruego, si hubiera personas que no te conocen en esta tarde, o hermanos que se han empezado a alejar de ti, o se han alejado, tú estás esperando con los brazos abiertos al Hijo pródigo. Señor, toca sus corazones, Señor. Esta palabra ha llegado a su mente, su corazón, Señor. Aleluya, aleluya. No sé si hay personas en esta tarde. No sé si solo habemos hermanos en Cristo, pero si hubiera algún amigo, alguna amiga, si este o algún mensaje habló su hermano que se ha corazón, retirado del Señor, quiero Él dirigirlo está en una esperando oración con para los que usted brazos reciba a abiertos. Jesucristo como su Señor y Amén. Salvador. Lleno de Padre misericordia, Celestial, esperando al Hijo pródigo para en que el vuelva a poderoso casa. nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.